Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios Padre la presencia del Espíritu Santo y que esta palabra sea para cada uno de nosotros, santificándonos cada día más y más, y que en cada uno de nuestros corazones nazca la luz de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Estábamos hablando, hermanos, en 2 2:16 sobre el yugo desigual. Entonces vamos a proseguir con la prédica, teniendo ya en claro que el Señor nos aclara mediante la palabra de Dios que los que están unidos en matrimonio, si de pronto tienen su pareja que es un yugo desigual, o sea, un crédulo, y si él acepta casarse con algún creyente, que aceptemos, que no la abandonemos. Pero si esto va a ser para discordia y va a ser para peleas, el Señor nos dice en su palabra, sepárense y quédense sin casar. Actualmente, hermanos, la ira de Dios se revela, dice la palabra de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una de las cosas que el ser humano ha violado el pacto sempieterno de Dios, que es el matrimonio. Ahorita es legal, o desde que dejaron a un lado la palabra de Dios, es normal que se casen, se divorcien y vuelvan y se casen. Cuando la palabra de Dios es tan clara cuando dice que sepárese, pero quédese sin casar. Porque el Señor dice que se queden sin casar. Porque el matrimonio es un pacto entre Dios y es el hombre. Y como muchas veces cuando nosotros contraemos matrimonio siempre nos dicen es hasta que la muerte nos separe, no hasta que los cuernos nos separen. Entonces, es para ya las personas, hermanos que han nacido en Cristo Jesús, que tienen una nueva naturaleza, que aman a Dios, aman al prójimo y guardan sus mandamientos. Es prohibido para nosotros volvernos a casar teniendo nuestros esposos vivos. Nosotros podemos contraer matrimonio siempre y cuando ellos fallezcan, así sea adulterio. El Señor en ninguna parte de la palabra de Dios da ese permiso. Una cosa es que hayan sacado la palabra de Dios del texto y la volvieron pretexto y como si nada anulan este versículo cuando el Señor dice que nos quedemos sin casar. Más adelante vamos a ampliar esta información, aunque esto ya lo habíamos dicho. Vamos a seguir con 2 Corintios, el mismo versículo 2:16, que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, cada uno de nosotros conformamos el templo de Dios. Si en estos momentos uno pregunta o nos hacemos esta pregunta para cada uno de nosotros, ¿qué es el templo? Vamos a decir que el templo es una casa o un lugar edificado para adorar a Dios. Pero venimos aquí a la palabra de Dios en 2 Corintios 2:16 y el Señor nos ratifica, nos dice que cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Porque en cada uno de nosotros, cuando tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, obedecemos su palabra, predicamos el evangelio, esto nos hace nuevas criaturas y automáticamente la obra del Espíritu Santo empieza
a obrar en cada uno de nosotros y a santificarnos cada día más y más para la obra del Señor. La obra del Señor no es edificar iglesias. La obra para que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros es para llevar las buenas nuevas a toda criatura. Voy a corregir, de pronto me malinterpreten, congregarnos sí es necesario, hermanos, pero congregarnos primero, antes de congregarnos, el Espíritu Santo nos recomienda que primero vayamos a las Escrituras, porque como dice la palabra de Dios, y sabréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Entonces, en una parte donde den palabra sazonada, como dice la palabra de Dios, donde el líder o el dirigente de esta obra tenga el fruto del Espíritu Santo. Aparte de eso, hermanos, para congregarnos es necesario hacer lo mismo, llevar el mismo ejemplo que los apóstoles llevaban. Ellos se congregaban, todos, sin excepción de personas, recibían instrucciones y se iban a predicar. Para eso era que se congregaban y para eso es que nosotros nos tenemos que congregar, para recibir instrucciones cómo debemos predicar el evangelio, cómo debemos de guiar otras personas y a esas personas que nosotros les estamos predicando, entonces que hagan lo mismo y se convierte automáticamente en una cadena. Si todo esto hubiera sido posible, no habría tanta maldad en el mundo, no habría tanta corrupción como en la actualidad. Entonces, como acá la palabra del Señor nos dice, es nosotros qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Esto está en 2 Corintios 2:16. Entonces, en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Entonces, este versículo que dice que antes bien como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni cosas que han subido al corazón de Dios, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué es lo que Él ha preparado para los que le aman? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros vamos, el Señor nos va a revelar a nosotros? Su santa y preciosa voluntad. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Entonces, esta era una promesa que desde el Antiguo Testamento es para nosotros. Queremos conocer la voluntad de Dios. Queremos saber cuál es la sabiduría perfecta de Dios. Está escrita en la palabra de Dios y obedeciendo a Dios por medio de su palabra. En la actualidad, el Señor, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, Él nos quiere revelar ese misterio que es y que estaba escondido desde antes, que nosotros somos ese templo de Dios viviente. Por eso el Señor en su palabra dice que Dios no mora en templos hechos de manos de hombres. Por eso el Señor Jesucristo, Él dijo a los fariseos que derribad este templo y que en 3 días Él lo edificaba. Él se refería era a su cuerpo, representando así el templo de Dios en el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces,
esto de pronto, como dice en Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ya cuando nosotros decimos que somos el Espíritu, el templo del Espíritu Santo, pues mucha gente va a decir eso es locura. Esa gente está loca. Esa gente no sabe ni dónde está parada. Porque como la misma palabra dice que el hombre natural no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y por qué no las entiende el hombre natural? Por su incredulidad. Es por su misma incredulidad. Pero realmente, hermanos, somos el templo de Dios viviente. El Señor necesitaba un templo no que se quedara quieto en un solo lado. El Señor necesitaba era una iglesia que se moviera, que llevara las buenas nuevas. El Señor no necesitaba una casita donde nosotros lo encerráramos y que cada 8 días fuéramos a adorarlos. No, el Señor necesitaba era una iglesia, un templo que de pies y manos y que hablara para predicar las buenas nuevas. Este es el misterio que nos ha revelado el Señor Jesús por medio de su sacrificio precioso. Dice, ¿qué acuerdo hay entre Dios, entre el templo de Dios y los ídolos? Vamos a 1 Corintios 8:5 dice, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses con minúscula, sea en el cielo o sea en la tierra, así como hay muchos dioses, también hay muchos señores. Pero para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre del cual provienen todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, nosotros tenemos bien claro, bien entendido que por medio del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía y Él nos revela, que para nosotros hay un solo Dios, un solo Padre, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Tenemos bien eso claro. Para ampliar un poquito, voy a darles unos ejemplos, el por qué el Señor no comparte su gloria con nadie. Vamos a Hechos 10:1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italia. Cornelio, un centurión varón justo, temeroso de Dios y que tenía buen testimonio de toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa a Pedro para que le predicara las buenas nuevas. En Hechos 10:24 dice, al otro día el centurión en Cesarea, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Pedro aquí no permitió que este centurión Cornelio se arrodillara delante de él, a pesar que Pedro tenía el Espíritu Santo, hacía milagros, prodigios y maravillas. Pero Pedro no le permitió que se postrara, porque Pedro tenía muy bien en claro cuando él le dijo, levántate. Cuando le dijo, levántate, solo a Dios adorarás.
Dice en segunda de Timoteo 2:5, esto lo tenía muy bien Pedro claro, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso lo entendió Pedro, a pesar que hacía maravillas, prodigios y milagros, pero no permitió que le adoraran, porque eso sería ya idolatría. Apocalipsis 1:9, un ejemplo, otro ejemplo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, bienaventurados son los llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque Él es el testimonio de Jesús y el Espíritu es el de la profecía. Este ángel que le estaba dando la revelación del Apocalipsis a este profeta, a Juan, a pesar que era un ángel, tampoco le permitió al apóstol que se arrodillara delante de él y que lo adorara. Porque él también tenía bien en claro que la gloria y la honra es solo para Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía también en claro que dice que Jesús, todos aquellos hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, tenemos el espíritu de la profecía. Predicando el Evangelio, ese es el espíritu de la profecía, el espíritu que nos guía a toda verdad. El ángel tenía bien en claro que los ángeles son consiervos de nosotros, tanto los ángeles como los hijos de Dios. Solo adoramos al Dios viviente, como dice la palabra de Dios, que sin haberle visto, lo amamos y lo obedecemos, porque nosotros andamos es por fe, no por vista. En Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová es su nombre, y Jehová es fuerte y es celoso. Entonces, si nosotros somos el templo de Dios y nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a pretender que vamos a adorar otras cosas, otras personas? Recuerden, hermanos, que nosotros podemos idolatrar el dinero, idolatrar el sexo, idolatrar tantas cosas que hay en esta tierra. Y Dios es celoso. Idolatrar otros dioses. Dios es fuerte y celoso, porque nosotros tenemos primero que reconocer que Dios es el creador de todas las cosas que hay en el universo, que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios tiene misericordia y que Él quiere que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús y que todos vengan al arrepentimiento para una vida eterna. Recordemos, hermanos, que esto quede bien claro, que los dos principales mandamientos es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros
como dicen las Escrituras, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo vino para que nosotros, por medio de su sangre, por medio de sus padecimientos, tuviéramos vida eterna. Recordemos, hermanos, que Cristo es justo. Él tuvo que cargar todas nuestras inmundicias y nuestros pecados en una cruz. Es justo obedecerle. Es justo amar a Cristo, amar al Padre, amar al Espíritu Santo. Es justo amarnos los unos a los otros, no de palabra, sino de hechos. Si es la voluntad de Dios, hermanos, vamos a entrar a ver la revelación tan hermosa, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y por favor, hermanos, les ruego en el nombre de Cristo, consultemos su palabra, alimentémonos día tras día por medio de su palabra. La palabra de Dios en estos momentos es la única luz en este mundo en medio de tinieblas. Hay mucha violencia. Ya la tierra está vomitando el pecado del hombre, está clamando a Cristo que venga. Así que, hermanos, estemos atentos, oremos en todo momento, démosle gracias a Dios. El Señor en su palabra dice que en todo momento, la palabra de Dios también dice que cerrada la puerta, entra a tu aposento y tu Padre que está en lo secreto, Él te escucha. Oremos en lo secreto a Dios y Él nos recompensará en público. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, grande y poderoso eres. No hay como tú, Señor, ningún otro Dios, ni sobre la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, porque tú eres único. Tú eres el único creador, Padre, porque tú eres fuerte y tú eres celoso. Tú eres omnipotente y estás en todo lado, debajo de una piedra, en un árbol, en toda tu creación tú estás, Padre. Por eso te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque como está escrito, el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. No podemos, Padre, edificarte una casa, porque tú no tienes morada, porque tú moras es en cada uno de nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Padre, te pedimos y te rogamos perdón por cada uno de nuestros pecados, porque de una o de otra forma te fallamos. De igual manera, te damos gracias por esta hermosa y preciosa palabra, porque vamos entendiendo día tras día, Señor, la nueva naturaleza de nosotros, que tú, Señor, desde antes de la fundación del mundo nos había predestinado esta hermosa revelación, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, porque sabemos que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, Padre. Por eso venimos delante de ti, Padre, arrepentidos, Señor, para que seas tú, Señor, poniendo en cada uno de nosotros un corazón limpio y un espíritu nuevo, concediéndonos por medio del Espíritu Santo un nuevo nacimiento, Padre, para hacer ese templo, esa morada santa, Señor, delante de ti. Que eso es lo que tú querías, Señor, que nosotros entendiéramos. Gracias, Espíritu Santo, porque con gusto, Señor, te aceptamos en cada uno de nuestros corazones, para que seas tú haciendo morada en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para que seas tú, Espíritu Santo, controlando
y llevando, Señor, mucho alimento, mucho fruto a aquellas personas que tanto necesitan. Gracias, Espíritu Santo, porque tú por medio de la palabra, Señor, nos estás revelando que somos ese templo, no hechos de manos de hombre, sino hechos renacidos de simiente santa en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio. Gracias, Señor Jesucristo, por esa sangre que has derramado por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por medio de ti, Señor Jesucristo, porque tú has sido el único santo de santos que ha muerto por cada uno de nosotros, que es nuestro abogado y que nos justifica delante de Dios Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te rogamos, líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de tentación, Señor. Guárdanos de nuestra salida y nuestra entrada. También te rogamos, Padre, ven pronto, envía a nuestro Señor Jesucristo a ser justo, porque la tierra clama, Señor, no puede más con la maldad del hombre. Por eso anhelamos tu justicia, que venga, Señor, que venga pronto, Padre, por tu iglesia, sin mancha y sin arruga, Señor. Gracias, Padre, y encomiendo a cada uno de mis hermanos de este grupo. Ruego, Padre, que los santifiques en tu palabra, Padre. Tú sabes las necesidades que cada uno de nosotros tenemos y la ponemos delante de ti. Ruego por cada uno de nuestros hijos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que nuestros hijos ahora son santos. Porque de otra manera, Señor, si no tuviéramos fe ni amor en Cristo, serían inmundos. Ahora son santos. Permíteles, Padre, que vengan a tu palabra, concédeles un arrepentimiento genuino. Oramos por los presos, Señor, de todo el mundo, Padre. Te pido que sea el Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, justicia y juicio. Pedimos perdón por cada uno de sus pecados y santifícalos en tu verdad. Por las viudas, por los huérfanos, Padre Celestial, acuérdate de ellos. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor. Líbralos de todo mal, perdona sus pecados y encomendamos las almas de cada uno de ellos en tus santas y hermosas manos. Igualmente encomiendo las almas de cada uno de mis hermanos y de cada persona, Señor, que escuche tu palabra y que escudriñe tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.